profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos del 25 al 27. Y así dice la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Este pasaje que hemos leído, encontramos tres acciones que solamente las lleva a cabo el Dios, ¿verdad? Son tres acciones de Dios que lleva a cabo y que solamente Él puede hacer. Limpiar nuestras vidas de inmundicia. Primera gran verdad. Segunda gran verdad. Él nos da un corazón de carne. Transforma el corazón de piedra en uno de carne. Y en tercer lugar, Él es quien coloca en nuestras vidas su Santo Espíritu. Oremos. Señor, trátanos en esta mañana. A cada uno de los presentes, Señor, de manera personal. Muéstrate con toda tu gloria a nuestras vidas, Padre, y enséñanos el camino de la vida. Toca nuestras vidas, Señor, y tráenos salvación, liberación y redención. En el nombre de Cristo, amén. Juan capítulo 3. Este primer texto que hemos leído, entenderéis en la exposición por qué hemos mencionado y hemos comenzado con él. Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 vamos a encontrar una conversación muy especial y tremendamente ilustrativa acerca de los planes que Dios tiene para toda la humanidad. Nicodemo, que habla en plural, presenta o representa todo Israel y por extensión a toda la humanidad. Y Jesucristo, que es el Hijo de Dios, en esta conversación también habla en plural y presenta, ¿verdad?, pues el camino que el hombre debe de tomar para participar de la vida que Dios da en Jesucristo, la vida eterna, el reino de Dios. Curiosamente, no, sino los textos precedentes, hemos dicho Juan 3 del 1 al 21, por los precedentes, habla ahí de que, recordáis esa famosa idea, Cristo conoce los corazones de todos los hombres. Interesante afirmación, ¿verdad? Y también Cristo conocía perfectamente el corazón de Nicodemo. Y como Cristo conocía perfectamente el corazón de todos los hombres, Juan, el evangelista, lo que está haciendo es presentarnos a Cristo, a diferencia de los sinópticos, que habla de Jesús en otras categorías. Juan nos habla de Jesús como el Hijo de Dios, como la divinidad, como Dios mismo, hecho hombre. Esa es la característica que encontramos, ¿verdad?, en Juan, que Juan presenta a Cristo como Dios mismo, y también en estas señales que él hace, como dice el texto, ¿verdad?, son señales que solamente vienen de arriba. Así que lo que está haciendo Juan cuando relata esta conversación es presentar el plan de salvación. Y ahí encontramos, ¿verdad?, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mirad, Nicodemo tenía temor
de las consecuencias que podía tener el que él pudiera entrevistarse con Jesús, porque era fariseo, está partido político, religioso político, ¿verdad? Formaba parte del Sanedrín, ese corte suprema que gobernaba en Palestina, y que él era fariseo, perteneciente a este grupo, con ciertas características, y él no quería verse con Jesús de día por temor a su propio grupo, y vino entonces de noche, ¿verdad? Vino en un encuentro clandestino. Y vino para encontrarse con él. O sea, quería Nicodemo ver a Jesús, y por eso vino de noche. Y observamos que Nicodemo habla en plural. Sabemos que tú eres, ¿verdad?, un maestro venido de Dios. Está hablando en plural. Por lo tanto, Nicodemo, como hemos dicho, no está hablando solamente en nombre suyo, sino también el nombre de su grupo, de los fariseos, de otros. Claro, Nicodemo estaba convencido, porque dice, y aquellas señales, sabemos que viene de Dios, porque estas señales que tú haces no es posible si Dios no está contigo. Por lo tanto, él está convencido de que algo especial ve en este rabino llamado Jesús de Nazaret. Tiene señales que para él le impresiona, y por eso se acerca, ¿verdad? Versículo 3, Jesús contesta, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Interesante afirmación de Jesús. Jesús va directamente a la gran necesidad que tiene Nicodemo. ¿Por qué? Porque Jesús lee los corazones. Y aunque él viene en nombre de otros, Nicodemo tiene una gran necesidad ¿de qué? De transformación. Su corazón tiene que ser transformado. Y como Cristo ve más allá de lo que nosotros vemos, porque es Dios hecho hombre, él veía perfectamente el corazón de Nicodemo. Lo que Nicodemo necesitaba no era argumentos o no era otro tipo de explicación. Por eso Jesús es tan directo. Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es un acto de Dios, viene de arriba. Nada se puede hacer desde aquí abajo. Nada podemos hacer los seres humanos. Nacer de nuevo es un acto milagroso que procede de arriba. Dice Jesús, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Nicodemo, junto con otros, creían que por ser de cierto linaje, ¿nos suena esto? Por guardar los mandamientos, por mantener una limpieza externa, creían ellos que por eso eran aptos para participar del reino de Dios. Pero Jesús sabía, y también nosotros ahora, que era imposible, sin la transformación del corazón, es imposible participar, ver y entrar en el reino de Dios. Y cuando Cristo habla del reino de Dios, evidentemente, Cristo no está hablando de un reino político o social que el pueblo de Israel y que los fariseos y los saduceos creían. No era eso. Versículo 4, ¿cómo responde Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo estaba pensando Nicodemo? En términos físicos. Él estaba pensando, ¿verdad?, en términos físicos, y Jesús está expresando en términos espirituales. O sea, aquí no hay consonancia. Jesús va por un lado, Nicodemo va por otro camino distinto. Versículo 5, responde Jesús, ¿verdad? De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Interesante afirmación de Jesús. Elementos nuevos para ver o para entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo, y ahora los elementos nuevos son que tienes que nacer del agua y del espíritu. Porque la idea es la misma, pero con dos elementos nuevos. Cuando Jesús habla del agua y del espíritu,
Está hablando totalmente, ¿verdad?, de esa necesidad que tenía él y otros de purificación y limpieza del alma. Pero no externa como creían, sino interna. El alma tiene que ser limpiado desde adentro, desde el corazón. ¿Y no sabía esto Nicodemo, que era un gran maestro de Israel? No vamos a leerlo, pero Ezequiel capítulo 36, el contexto y los textos que hemos leído, que hemos comenzado a leer en esta mañana, Nicodemo conocía estos pasajes del Antiguo Testamento, porque era maestro, enseñaba. Sin embargo, es que Nicodemo no había leído estos textos que tú y yo hemos leído en esta mañana. Yo os limpiaré, yo os pondré un corazón nuevo, yo pondré mi espíritu en vuestras vidas. Continúa Jesús explicándolo, versículos del 6 al 8. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Jesús está insistiendo de nuevo, ¿verdad? Y él, Nicodemo, junto con los fariseos y el pueblo de Israel, ellos creían que por nacer siendo judío ya tenían el acceso abierto para el reino de Dios, y no era así. Jesús le está respondiendo de nuevo: Nicodemo, lo que nace de la carne, pues carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Y Cristo está demostrando, ¿verdad?, que el Santo Espíritu es el autor de esa transformación en el corazón. No hay otro camino, no hay otra manera. Claro, para Nicodemo todo esto le extrañaba. Sin embargo, era un maestro. ¿Por qué a Nicodemo le extrañaba? Porque él creía que la salvación, como muchos creen. Porque él aceptaba que la salvación, como muchos creen, era por las obras de la ley. Es decir, un acto del hombre. ¿Cuántos de nosotros han creído y creen en estos medios para salvarse? Como un esfuerzo, como un acto que el hombre puede hacer para acercarse a Dios. ¿Puede hacer algo el hombre para acercarse a Dios? Nada. El corazón solamente puede ser transformado por la obra y por la gracia del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos hacer nada en este terreno y transformación. El Espíritu Santo no se puede controlar. Pero la prueba evidente de que el Espíritu Santo obra, ¿cuáles son? ¿O cuál es esa prueba evidente, verdad? Pues lo que se ve en la persona que ha entendido el mensaje de salvación. Nicodemo, un hombre instruido, debería de haber reconocido esta verdad, de que la obra de renovación es obra solamente del Espíritu Santo. ¿Es que Nicodemo no conocía el famoso texto de Ezequiel 37? ¿Recordáis lo que dice Ezequiel 37? No vamos a leerlo. El valle, ¿verdad?, de los huesos secos. ¿No recordáis aquella palabra de Dios? Leedlo en casa porque es precioso, ¿verdad? El valle de los secos, de los huesos secos. Ezequiel 37. Un valle muerto. ¿No conocía Nicodemo esto? Nicodemo sigue sin entender, aunque sea maestro. Aunque sea un maestro, un pedagogo. Aunque sea una persona de renombre, reconocido. Aunque sea una autoridad religiosa. Porque lo era, pero no comprende lo que Cristo le está explicando. Nicodemo disfrutaba de una posición privilegiada, pero lo que Jesús le está diciendo es que le está subrayando o está señalando ¿el qué? Su estado espiritual. Nicodemo no entiende lo que Cristo está comunicándole. Pero ya en el Antiguo Testamento estaba expresado, Y él como maestro debería de saberlo. Porque como maestro estaba enseñando a muchos a acercarse a Dios.
Por lo tanto, lo que Jesús está mostrando es la ruina espiritual en la que se encontraba Nicodemo. El efecto final consistió en mostrar que los aspectos externos de la religión puede tener un efecto mortífero en la percepción espiritual de las personas. Y eso era lo que estaba pasando a Nicodemo, ¿verdad? Que solamente como Nicodemo y como el resto de los fariseos, saduceos y como el resto del pueblo de Israel se especializaron en lo externo, las apariencias, pero ¿y en lo interno? Si Nicodemo era un experto en la Escritura, ¿cómo que no había entendido esto? Si Nicodemo era un experto en la Escritura, ¿cómo que no había entendido que los profetas una y otra vez hablaban mucho sobre la experiencia de la que Cristo está hablando? Cristo no está hablando nada nuevo, con matices sí, pero toda la Biblia siempre está la verdad. Desde el Génesis al Apocalipsis, ¿sabéis de quién se habla? De Pedro, de Marco, de Juan, de Jesús. De Jesús. En Génesis ya lo encontramos. De Jesús. Mira, en forma de figura, de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. De la salvación en Jesús. Del plan de Dios de salvación, siempre. ¿Cómo que él no sabía, verdad? Versículo del 11 al 21, que es la segunda parte. Aquí encontramos una clave en estos textos ahora, ¿verdad? Jesús se ha centrado en Nicodemo, le ha dado varias explicaciones, ¿verdad? Y le ha dicho, y lo podemos resumir como que la transformación solamente viene de arriba. Nicodemo, tú aquí no puedes hacer nada. No entiende, no comprende, bien. Pero esto viene de arriba. Ahora, del 11 al 21, Jesús les quiere mostrar los aspectos más necesarios para los que están en la tierra, que somos los seres humanos, ¿sí? La respuesta que Dios espera del ser humano. Ahora viene a partir del 11 al 21. Y Cristo se lo va a explicar muy claramente. ¿Sabéis cuál es la clave de este pasaje? Creer. Creer y creer. Ahí está la clave. Estamos diciendo que cambiar el corazón, la transformación del corazón, recibir un corazón nuevo, es un acto milagroso de Dios, viene de arriba. Pero ahora vamos a hablar del acto de la fe, que es una parte que corresponde a los seres humanos. Responder en fe a lo que Dios nos está ofreciendo. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Nicodemo dice, versículo 11 y 12. De cierto te digo que lo que sabemos, le dice Jesús a Nicodemo, que lo que sabemos hablamos en plural, y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si Nicodemo no estaba entendiendo lo que Jesús estaba explicando, y no era porque Nicodemo fuese, permitidme esta expresión más coloquial, tonto. Nicodemo era una persona muy educada, muy ilustrada y era una persona con un gran intelecto. Pero tenía una incapacidad total para creer en el testimonio de Jesús. Así que Jesús lo que le está diciendo es que, mira, Nicodemo, he intentado y he tratado de darte y explicarte con ejemplos humanos, ¿verdad? Todo esto que ocurre en la vida diaria y no lo comprendes. ¿Cómo va a comprender las cosas que son del cielo? ¿Cómo? Sigue Jesús explicándolo, del 13 al 15. Nadie subió al cielo sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo está desarrollando la idea y ahora lo hace contando una historia. Esta historia Nicodemo sí la conocía. Y esta historia está narrada en Números capítulo 21, del 5 al 9, donde los israelitas, que fijaban su mirada a esa asta donde había colocado una serpiente de bronce, la gente quedaba sanada. Y Jesús utiliza esta imagen, esta historia como analogía, para mostrarle a Nicodemo
que era por fe, mirando aquella asta de serpiente, que venía la salvación de aquellos que recibían las picaduras. Y Jesús dice, para todo aquel que en él cree. O sea, le está diciendo a Nicodemo que el Hijo del Hombre será levantado, y Nicodemo sabía cuando se hablaba del Hijo del Hombre, porque todo eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús lo que le está diciendo, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, Jesús ya está proyectándose hacia la cruz, hacia su muerte y su resurrección. Qué mensaje más claro para nosotros, ¿verdad? Aquella asta levantada en alto, y aquellos que miraban eran sanados de esta picadura mortal de la serpiente. El significado literal de la vida que dice aquí Jesús, ¿verdad? No se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene que ver precisamente con la vida que recibimos de Dios, lo que Dios solamente puede darnos. Y esta vida tiene que ver con la participación de estos misterios de Dios. Esta vida es la participación de los misterios de Dios. Es la vida de Dios, no es otra. Es la vida que Dios nos otorga en su Hijo Jesucristo. Y a continuación viene el famoso texto, ¿verdad? Que sabemos y que es el texto famoso de todo creyente. Así lo creemos, Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Famoso texto que de ahí mismo se puede sacar una predicación, perfectamente. ¿Verdad? Tres verdades o varias verdades encontramos ahí, ¿verdad? Nos dice, la iniciativa de la salvación viene de arriba. Nos dice que el manantial de vida es el amor de Dios. Tercera idea de este texto nos dice que la amplitud es la vida eterna. Tiene que ver con la idea de creer en el nombre del Hijo, ¿verdad? Creer. Y creer mucho más que creer intelectualmente, creer mucho más que conocer por encima. Creer tiene que ver con la idea de confianza y compromiso. Eso es creer. Creer es tener confianza en Cristo y es comprometerse con Cristo. ¿Cómo? Comprometerse con Él como Señor y Salvador. Dejar que Cristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora vienen los versículos 17 al 21. Interesante. Hasta aquí nos ha hablado de la salvación por amor. Y ahora en el versículo 17 al 21 encontramos algo muy interesante, porque pasamos de la salvación por amor, pasamos a esta gran paradoja de que amor y juicio. Amor y juicio. Que juicio no nos gusta hablar, ¿verdad? De amor sí, cuéntame todo lo que tú quieras de amor, pero de disciplina y juicio no me cuente historias. ¿Verdad que así somos los seres humanos? Háblame del amor. Háblame de lo bueno que tú me quieres dar, pero no me hable de la disciplina y juicio. Así somos todos los seres humanos. No se escapa ni el gato. Permíteme esta expresión más coloquial. Y aquí ahora mismo está hablando, ¿verdad?, de esa tensión entre el amor y el juicio. A partir del 17 al 21 encontramos la idea del juicio y la condenación. Porque no envió Dios, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tremenda afirmación del texto, ¿verdad? Así que llegamos a este punto. Podemos decir que Cristo lo que quiere de Nicodemo es que crea. Cristo está esperando de Nicodemo una respuesta creyente, que crea. Pero ¿qué respuesta recibe? ¿Qué respuesta Cristo recibe de Nicodemo? Mirad,
¿Qué más podemos saber de Nicodemo? Según el capítulo 3 de Juan, ¿verdad? ¿Creyó o no creyó? Hermanos, hermanas, Nicodemo era un hombre con inquietudes, que vino a Jesús de noche, porque quería saber más y tenía inquietudes espirituales. Pero era un hombre que vivía bajo ciertas normas y prácticas religiosas. Ser religioso, ser moral, como Nicodemo, no nos hace personas aptas para el reino de Dios. Solamente es posible participar del reino de Dios si Dios transforma nuestro corazón. Y esto es, lo hemos dicho, una obra ni tuya ni mía. Es una obra que viene del cielo. ¿En qué momento Nicodemo llegó a creer en Jesús? ¿En qué momento? Pues mirad, sabemos también por el Evangelio de Juan, por otros textos, ¿verdad?, que Nicodemo sí llegó a creer en Jesús. Por amor al tiempo, ya no vamos a leerlo, por si alguien... Juan 7, 50, 52. Él llegó a creer y arriesgó su vida y su reputación. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, Nicodemo, no voy a leerlo el texto, Nicodemo arriesgó su vida y su reputación. Juan 7, 50, 52. Cosa que antes no había hecho, vino de noche. Y además encontramos a Nicodemo colaborando con el cuerpo de Jesús para que fuese, recibiese un funeral decentemente enterrado. Bueno, la fosa, ¿verdad? Juan capítulo 19, versículos 38 y 49. Por lo tanto, podemos decir que Nicodemo sí nació de nuevo, que Nicodemo sí nació del agua y del Espíritu. Había entendido más tarde, ¿verdad? Había entendido más tarde lo que Cristo le había explicado. Nacer de nuevo es una experiencia que cambia radicalmente nuestra vida. Es el nuevo nacimiento. Es lo que pasa en el alma, en el interior del alma. Solamente se puede describir como un cambio total, como nacer de nuevo. Seguimos insistiendo, y eso no es posible ni por ti ni por mí. Eso solamente es posible por la obra milagrosa de su Santo Espíritu. Solamente. ¿Se ha acercado la gente a nosotros para preguntarnos sobre lo que creemos, como Nicodemo se acercó a Jesús para preguntar por qué tenía inquietudes? ¿Por qué se acercó entonces Nicodemo a Jesús? Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo. Qué afirmación contundente, ¿verdad? Nicodemo se acercó a Jesús porque veía en él algo que no veían los demás rabinos. Nicodemo vio en él algo distinto. ¿Y de qué señales está hablando Nicodemo? Si nos limitamos solamente al Evangelio de Juan, podemos ver en las bodas de Caná, ¿qué ocurrió? Cristo convirtió el agua en buen vino, un buen riojita. Convirtió el agua en buen vino. Capítulo 2. Y más adelante también vemos a Cristo en el templo, ¿verdad?, utilizando con los cambistas y un látigo, tirando las mesas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él pronunció que aquella casa de Dios, ellos la habían convertido en una cueva de ladrones. Es una señal también, ¿eh? O sea, Cristo también se airó. Así que se destaca, ¿verdad? Se destaca ahí, David, que el testimonio de Jesús de Nazaret y su vida no pasaba desapercibida en aquel contexto. La gente sabía quién era Jesús de Nazaret y cómo había actuado. Hermanos, creo que nosotros pasamos desapercibidos, ¿verdad?
no somos tan relevantes allí donde nos encontramos, ¿verdad? Más bien queremos que nadie nos tenga en cuenta. Pero sin embargo deberíamos demostrarnos tal como somos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. ¿Cuántas personas conoces como Nicodemo? ¿Cuántas personas conoces que sean religiosas y que crean que están muy cerca de Dios? Posiblemente más de una, ¿verdad? Que por ser religiosos se creen que están cerca de Dios, ¿verdad? Hoy en el mundo existe un sinfín, ¿qué es lo que digo? Sinfín, exagerado como andaluz, de grupos religiosos dentro de los grupos más grandes religiosos, de hombres y mujeres que por medio de la religión están buscando a Dios y quieren saber algo más de Dios. Hay muchos. Y hoy en España vivimos, como todos bien sabéis, ¿verdad?, en un mundo muy pluralista donde hay la religión a la carta. Sabéis que la iglesia emergente, hablé hace 2 domingos, 3, la iglesia emergente y la iglesia posmoderna, recordamos que hicimos aquella diferencia. Dentro de la iglesia emergente, uno de los líderes decía que él era, recordad lo que dijimos, yo soy bautista, soy pentecostal, soy adventista, soy presbiteriano, soy ateo, ¿qué es lo que es eso? Una amalgama de historia. Incluso ellos dicen, oye, tú no cambies, si tú eres budista, vente a mi religión como adepto y participa. Eso fue lo que dijimos en el mensaje de hace 2 semanas o 3, ¿verdad? La religión está a la carta, cada uno puede creer lo que quiera. Eso es. ¿Dónde se dan estas interesantes conversaciones como las que se dieron entre Jesús y Nicodemo? ¿Dónde? ¿En la calle? ¿En la universidad? ¿En el trabajo? ¿En el hogar? ¿Dónde? ¿Dónde se dan? Sabemos, ¿verdad? Y estamos convencidos que no se da una conversación interesante si ambos participantes, ¿verdad?, no encuentran algo de interés en esa conversación. Cuando hablamos a alguien del Señor y no quiere saber nada, aquello es un monólogo. Y se pierde todo, ¿verdad? Y en España sabemos por experiencia que no es tan habitual esto, ¿verdad? Que alguien se acerque a nosotros y nos pregunte qué es lo que creemos. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de religión. Y la gente cree que ser evangélico es como ser católico o es como ser cualquier otra cosa. Eso es lo que cree la gente, porque están cansada. La gente no sabe lo que es ser evangélico, ni sabe lo que es ser protestante. Los españoles no lo saben. No lo saben. Ellos están cansados. Cuando hablé con Matías, él me dijo, mira, Jesús, a mí no me habla de los curas. Yo creo en Dios que está arriba, pero la iglesia y los curas no me hable de ellos. ¿Veis dónde un español se enfoca? En las personas. En el testimonio de las personas, además, también. ¿Qué papel juegan las personas en las religiones? Un papel muy importante. ¿Qué papel jugamos nosotros, los evangélicos? Un papel muy importante. La gente está cansada de tantas palabras. ¿Quieren más hechos? ¿Sabéis que los evangélicos nos destacamos porque nos gusta mucho hablar? Pero los católicos se destacan porque hablan menos y hacen más. ¿Lo sabéis que sí? ¿Sabéis que sí? ¿Lo sabéis? Sí. Claro, los católicos son más dados a ayudar, a servir, son más dados, porque lo enseña la Iglesia Católica. Claro. Y aquí somos más dados a hablar y menos a hacer. Tenemos que hablar menos y hacer más. Esa es la combinación. Menos hablar y más hacer. Nuestra vida, nuestro testimonio, tiene que ser distinto, ejemplar. ¿Por qué se acercaron a Jesús? Porque en él vieron algo distinto a lo de los rabinos. Cuando nos miran a nosotros, ¿qué es lo que ven la gente? Mira este que va por aquí. Mira este pastorcillo. Mira este hermanito. Uno más de otro grupo de religiosos. Eso es lo que dicen. No ven distinción alguna. Pero en Jesús está conectado los hechos y las palabras. Así que el mensaje pierde fuerza, pastora. Cuando los hechos y las palabras no están conectadas, el mensaje pierde fuerza. Y tú lo sabes perfectamente de qué estoy hablando. ¿Por qué Jesús tenía tanto interés de que Nicodemo naciera de nuevo? ¿Por qué tenía tanto interés Jesús? ¿Por qué?
Porque si no nacía de nuevo, no podía participar del reino de los cielos. Claro, no podía. Nadie es apto para participar del reino de los cielos si no tiene un corazón transformado por la obra del Espíritu Santo. Y esto es una obra milagrosa. Solamente es posible por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir que nosotros, o para nosotros, el nuevo nacimiento? ¿Qué quiere decir esto? Mirad, el nuevo nacimiento tiene que ver con el reino de Dios, el reino de los cielos, con la idea de ser hijo de Dios y con la vida eterna. Estas tres ideas están relacionadas con el nuevo nacimiento, repito. Reino de Dios, hijo de Dios, vida eterna. Están conectadas. Y la vida eterna es la clase de vida que Dios nos da en Jesucristo. Así que estamos diciendo que para entrar en el reino de los cielos, que es lo mismo que ser un hijo de Dios, que es lo mismo que recibir la vida eterna, sí, David, necesita entonces que el corazón sea transformado. ¿Verdad? No hay otro medio de salvación que no sea un corazón transformado por la obra total del Espíritu Santo. ¿Y cuando la gente se vaya? Cuando la gente se vaya sin responder al mensaje, como hizo Nicodemo, ¿qué haremos? ¿Qué pensaremos? Hermanos, no tenemos que desanimarnos. Nunca sabemos ni sabremos qué ocurre con aquellas personas que han recibido el mensaje, aunque no lo haya entendido, como en el caso de Nicodemo, aunque no lo haya comprendido, aunque Jesús se lo explicara detalladamente y era el mismo maestro por excelencia, se lo explicara, aunque venga un ángel del cielo y que no lo van a entender. Pero no nos desanimamos, ¿verdad, Keila? Porque nunca sabemos lo que puede ocurrir, ¿verdad? Recordamos lo que ocurrió en la cruz de Calvario, unos momentos antes. Uno injuriaba al Señor y otro, que escuchó hablar de Jesús del reino, le dijo, bueno, cuando tú vengas en tu reino yo quiero estar contigo. Y Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, que hoy estarás conmigo en el reino de Dios. Y ocurrió un momento antes. Nunca sabemos o sabremos con las personas con las que estemos hablando, y aunque se vayan sin ningún tipo de respuesta, lo que Dios puede hacer con su vida. Terminamos. ¿Verdad que hemos dicho y llegamos a la conclusión? Terminamos diciendo que, primeramente, en Jesús está la respuesta para entrar en el reino de Dios, por medio de la transformación del corazón, obra del Santo Espíritu. En segundo lugar, no nos vamos a desanimar cuando hablamos con hombres y mujeres y no nos responde. Sigamos orando por ellos, porque Dios, más que tú y que yo, Jesús, mucho más interesado que tú y que yo, está más interesado el Señor que nosotros, de que esa persona puedan comprender y puedan también recibir un corazón de carne. Tiene más interés el Señor que nosotros. En tercer lugar, la seguridad de la salvación solamente está en Jesucristo. Hemos entendido cómo el corazón se transforma. Hemos entendido que el corazón se transforma y es un acto de arriba, no viene de abajo. El corazón se transforma cuando el hombre, el ser humano, responde con fe a las palabras de Jesucristo. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Amén.